Buenos días, damos gracias a nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad que vamos a tener de poder continuar con este maravilloso tema acerca de la Biblia. Recuerde que hemos estado hablando precisamente de cómo está compuesta la Biblia. Hemos estado haciendo una pequeña recapitulación cada inicio de nuestro video, pero sin antes olvidarnos, ¿verdad?, de poner este precioso tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que nos ayude. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante tu divina presencia para darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Padre, permite en el nombre poderoso de Jesús que este precioso tema, Señor, que estas enseñanzas, Señor, que con mucho amor, Señor, estamos realizando para cada uno de mis hermanos, sea precisamente para su edificación, y que seas tú glorificado, Padre, porque esa es nuestra principal necesidad, que seas tú glorificado y que seas tú, Señor, poniendo precisamente este tiempo en tus preciosas manos, sabiendo que tú vas a permitir que esa pequeña semilla de conocimiento germine, Señor, en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Pues en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos todo. Amén y amén. Como les venía diciendo, estamos hablando acerca de la Biblia. ¿Cómo está compuesta la Biblia? Está compuesta inicialmente por Antiguo y Nuevo Testamento. Estábamos hablando de que son 66 libros los que conforman la Biblia Reina Valera. Estamos hablando de que el Nuevo Testamento tiene 39 libros. Y también que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento precisamente tiene 27 libros. Estábamos hablando de que los primeros 5 libros de la Biblia se les denomina el Pentateuco. Pentateuco significa 5 libros. Y son libros precisamente que tienen mucho que ver precisamente con la normativa que Dios quisiera que usted y yo pusiéramos en práctica en nuestra vida todos los días. Estamos hablando del libro de Génesis que consta de 50 capítulos. Estamos hablando del libro del Éxodo que consta de 40 capítulos. Estamos hablando del Levítico que consta de 27 capítulos. Estamos hablando del libro de Números que tiene 36 capítulos. Estamos hablando del libro de Deuteronomio que tiene 34 capítulos. Hablamos de los libros históricos, que son libros precisamente que marcaron toda esta cronología, ¿verdad?, de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Estamos hablando de Josué, que consta de 24 capítulos. Estamos hablando del libro de Jueces, que tiene 21 capítulos. Estamos hablando del libro de Ruth, que tiene 4 capítulos. Estamos hablando de Primera de Samuel, que tiene 31 capítulos. De Segunda de Samuel, que tiene 24 capítulos. Estamos hablando de Primera de Reyes, que tiene 22 capítulos. Estamos hablando de Segunda de Reyes, que tiene 25 capítulos. Estamos hablando de Primera de Crónicas, que tiene 29 capítulos. Segunda de Crónicas tiene 36 capítulos. Estamos hablando del libro de Esdras, que tiene 10 capítulos. Hablamos del libro de Nehemías, que tiene 13 capítulos. Y finalizamos con el libro de Esther, que tiene 10 capítulos. Hasta ahí tenemos lo que son los libros históricos. Ahora vamos con los libros poéticos. Esta es la poesía que cada uno de estos autores logró sentir y poder expresar a través de precisamente de la escritura con relación a eso, a ese sentimiento tan profundo que se tenía por el Señor. Y estamos hablando del libro de Job en primera instancia con 42 capítulos, el libro de Salmos con 150 capítulos, el libro de Proverbios con 31 capítulos, el libro de Eclesiastés con 12 capítulos y el libro de Cantar de los Cantares con 8 capítulos. Hasta aquí nosotros prácticamente tenemos lo que son los libros históricos. Son libros que de una manera muy especial, ¿verdad?, el Señor logró precisamente que podamos tener precisamente para que
la palabra pudiera ser conjuntada como lo estaban haciendo. Dios es soberano, hermanos, Dios es bueno, y hasta este momento llevamos prácticamente 22 libros de lo que es la Biblia. Vamos a llegar precisamente a lo que son los libros de los profetas mayores. Hablamos de libros que son extensos, por eso se diferencian de los profetas menores. En este caso hablamos precisamente del libro de Isaías, que como lo dice precisamente la palabra, Isaías fue alguien que Dios utilizó en gran manera en este tiempo, después de que de alguna manera había llegado precisamente este tiempo en el cual teníamos la consagración precisamente de estos libros. Él vino a ser un instrumento poderoso, poderosísimo, precisamente en lo que es esta parte que tiene que ver precisamente con la revelación. Isaías fue una persona que Dios usó muchísimo para poder revelarle su palabra. Fue una persona que de alguna manera Dios lo usó para darnos tanto conocimiento, y es ahí donde vamos precisamente a arrancar precisamente con este estudio bíblico acerca de inicialmente los profetas mayores. Vamos a hablar precisamente de Isaías. ¿Quién era Isaías? Era un profeta. La fecha de la escritura está extendida entre 60 años, desde aproximadamente el año 740 al 680 a.C. El fragmento comprendido entre el capítulo 1 y el 39 es probable lo que haya sido redactado alrededor del año 700 a.C. Los capítulos del 40 al 60 se escribieron cerca del 681 a.C., hacia el final del ministerio de Isaías. Los destinatarios, la nación de Judá. El propósito del libro de Isaías revela el hecho de que la salvación, tanto física como espiritual, viene de Dios. Ahí, imagínense, más claro no lo pudo haber dicho. Los temas claves que encontramos dentro del libro de Isaías es cuando Isaías abarca 7 temas eternos, incluida la fortaleza eterna, que eso se despliega precisamente en el capítulo 26, en el verso 4. El juicio eterno, que lo encontramos en el capítulo 33, en el verso 14. El gozo eterno, que lo encontramos en el capítulo 35, en el verso 10. La salvación eterna, que la encontramos precisamente en el capítulo 45, en el verso 17. La bondad eterna, la bondad de Dios, que la encontramos en el capítulo 54, en el verso 8. El pacto eterno, que lo encontramos en el capítulo 55, en el verso 3, y la luz eterna, que la encontramos específicamente en el capítulo 60, en el verso 19. Las palabras claves que usted va a encontrar en el libro de Isaías son la salvación. Isaías quiere decir que la salvación de nosotros es precisamente Jehová. Es Él el que la manda a través de su Hijo. Lección clave: la salvación es el tema central del libro de Isaías. Por ejemplo, cuando hablamos de salvación, es ese momento en el que usted deja de ser un ciudadano común de la tierra para formar parte de los hijos de Dios. Eso lo hace precisamente desde ese momento en el que usted acepta que Dios es el centro de su vida. Cuando usted llega ante la presencia del Señor y le dice: Padre, yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo sé, Señor, que si yo sigo por este camino yo me voy a perder. Yo sé que puedan pasar muchas cosas, pero yo he reconocido que es gracias a ti que yo puedo salir adelante. Yo te pido, Padre, que me aceptes como tu hijo. Yo te voy a aceptar como mi suficiente Salvador. Y quiero que inscribas mi vida, mi nombre en el libro de la vida, para que yo, el día de mañana que tú vengas, pueda ir
a tu presencia. Amén. Eso es. Ese es el plan de salvación, saber que Cristo murió por usted, que usted lo acepta como su hijo, que usted lo acepta como su Salvador y Él lo acepta como su hijo, y que de ahí usted va a caminar de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Entonces es ahí donde hablamos que ese es el centro. Si usted quiere saber más, lea entonces Isaías y usted se va a dar cuenta de lo que Dios tiene preparado para usted. Aquí se habla de las fuentes de salvación en el capítulo 12, en el verso 3, de la dicha de la salvación en el capítulo 25, verso 9, de los muros de salvación que lo encontramos en el capítulo 26, en el verso 1, de que la salvación es eterna. Lo encontramos precisamente en el capítulo 45, en el verso 17, el día de la salvación, que es el día en el que usted lo acepta, en el capítulo 49, verso 8, los pies de los mensajeros de la salvación en el capítulo 52, verso 7, la extensión de la salvación en el capítulo 52, verso 10, el abrazo de la salvación en el 59, 16, el yelmo de la salvación, hablamos precisamente de esa cobertura, de esos elementos. Se acuerda que lo describe también Efesios en el capítulo 6, en el verso 18 en adelante. Ahí habla precisamente de esa armadura que nosotros tenemos que tener, del casco, del yelmo, de la espada, del escudo, que es la palabra, de las sandalias. Habla precisamente de esto, del yelmo de la salvación en el capítulo 59, 17. Las vestiduras de salvación en el capítulo 61, 10. La antorcha de salvación en el capítulo 62, 1. Vamos a encontrar lecturas repetitivas en la Biblia, eso se me había olvidado decirles. Pero son de repente los puntos de vista diferentes que cada uno de los autores tiene con relación a la revelación que han recibido o de acuerdo a la información que recibieron, ¿verdad? Entonces tenemos también que los personajes claves son Isaías y sus hijos, Sear, Hasum, Maer, Salah, Hasbaz, Ezequías. Tenemos también el libertador de Israel, que así se le llama a nuestro Dios poderoso, y el siervo sufriente y el Mesías. Aquí habla de ese proceso en el cual él puede ver cómo Dios le muestra muchas cosas precisamente para dejarlas escritas en este libro y que usted pueda precisamente tomar nota, ¿verdad?, de las cosas que el Señor tiene previstas. Los versículos claves los tenemos en Isaías en el capítulo 9, en el verso del 6 al 7, donde habla de los registros gloriosos, títulos del esperado libertador. Isaías 53, 5, 6, que habla del modo en el que el Mesías podría resultar herido por nuestros pecados. ¿Recuerda de aquella parte de la palabra que dice que Él fue herido por nuestras transgresiones? Por nuestros pecados. Porque eso es lo que llegó a ser nuestro Jesús, a padecer en esa cruz injustamente. Injustamente porque Él era inocente. Pero qué bonito, amados, es hacer las cosas por amor. Él lo hizo con amor. Él sabía que de alguna manera usted y yo íbamos a tener necesidad de esa salvación, que usted y yo íbamos a tener necesidad de ese momento de reconciliación con Él. Él no quiere que nadie se pierda, por eso es que estamos predicando, por eso es que estamos buscando que este tiempo usted lo pueda ocupar para poder llenarse de la palabra, para poder nutrirse y para que cuando Él venga, porque está próxima su venida, muy próxima, hermano. Si leemos el Apocalipsis, ayer tuvimos una reunión con mi grupo de la iglesia y fue aquí precisamente en la casa. No por no estar en Estados Unidos voy a celebrar ese día de acción de gracias un año después. Estamos con nuestra familia, es algo para darle gracias a Dios. Estamos con vida, estamos sanos, estamos fuertes, estamos dependiendo de Él. ¿Qué más? Tenemos nuestros hijos y nuestra familia en bienestar. ¿Qué más? ¿Qué más si no agradecerle a Dios por tanta bondad? Hablamos de Isaías, hablamos de esos momentos
en los que de alguna manera nosotros tenemos que recapacitar y buscar a Dios. Esos son los momentos, hermano. Yo sigo insistiendo, si podemos dedicar estos minutos para poder saber de la palabra a través de un video, hagámoslo. Invertimos demasiado tiempo en otras cosas que no traen absolutamente nada bueno a nuestra vida. Sin embargo, si invertimos en la palabra, vamos a poder saber. Y hablábamos anoche precisamente de lo importante que es el Apocalipsis. Entonces, ya les prometí yo que iba a empezar a hablar del Apocalipsis para empezar a hacer precisamente esos estudios acerca del Apocalipsis. Son temas muy fuertes en el sentido de que tenemos que documentarnos, pero a mí me encanta estudiar. Yo soy autodidacta por elección y por ADN, creo yo. Me encanta. Yo no puedo estar sin aprender, no puedo estar sin tener libros a mi alrededor, no puedo estar sin estudiar. ¿Y qué más si se trata de la palabra del Señor? Ahí me vuelvo más autodidacta que con los temas que normalmente tengo de salud, por nutrición de mis pacientes o por otras cosas, pero en este tema acerca del Señor me apasiono más, porque Él es el amor de mi vida, Él es el centro de mi corazón y no hay nada más grande en mi vida que el amor que le profeso a mi Padre Celestial. Isaías, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla de los escritos registrados hasta el cautiverio en Babilonia. Nos habla de las advertencias del juicio de Dios, las profecías acerca de las naciones vecinas, los pecados y la salvación de la gente, las promesas de un rey justo. Ezequías trae la libertad de los asirios y las promesas y los avisos sobre los sucesos posteriores a su cautiverio. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías, hermana Cari? 66. Estamos llegando entonces al libro 23, precisamente de los libros de la Biblia. Entonces, ¿qué le parece? Sí, damos continuación con el libro de Jeremías. Este también es un libro de mis favoritos, igual que Isaías. ¿Por qué? Porque con Jeremías, él también es un profeta. Y decimos que Jeremías es el profeta llorón. Ahí se va a dar cuenta usted por qué. Pero creo que yo me identifico mucho con Jeremías porque en momentos de nuestra vida también lloramos. También nos sentimos abatidos, también las preocupaciones o las situaciones de nuestros amigos, las dificultades que ellos tengan también nos sucumben, también nos hacen sentirnos tristes. Entonces Jeremías es como ese buen amigo. Jeremías es como esa persona que sufre por los demás. Entonces quizá por eso. La fecha de la escritura del profeta Jeremías de este libro precisamente está en el año 627 al 580 a.C. Los destinatarios, la nación de Judá. El propósito, Jeremías declara el juicio de Dios sobre su pueblo y lo llama a arrepentirse de sus pecados. Él sufría mucho, él se abatía demasiado, así como a veces a mí me pasa. Yo quisiera que a veces en un estudio bíblico hubieran conversiones y eso, pero yo sé que eso lo hace el Señor. Pero me encantaría que la gente dispusiera siquiera ese tiempo del estudio bíblico para poder centrarse y aprender, porque miren, nosotros no dejamos de aprender. Nosotros no dejamos de aprender en el Señor, hermanos. Es algo maravilloso como la lectura de la palabra se renueva y el mismo versículo que usted leyó ayer, si lo lee hoy, tiene otro contexto, tiene otra información, tiene otra revelación para su vida. Las palabras claves es el corazón engañoso y perverso, que lo encontramos en el capítulo 17:9, la ley escrita en los corazones, lo encontramos en el capítulo 31, en el verso 33. Los personajes claves, como su nombre lo dice, el profeta Jeremías, los reyes de Judá, Baruch, Nabucodonosor y los recabitas. Versículos claves en Jeremías 2:19, que habla sobre la proclamación y el castigo a la desobediencia. Es algo que Dios no tolera. En Jeremías 31:33, Dios hace la promesa de un nuevo pacto, uno que estará escrito en los corazones de las personas.
Jeremías, en pocas palabras, describe estos temas. El llamado de Jeremías habla precisamente, ese es quizá uno de los capítulos que cuando nace alguien es el primero que Dios pone en mi corazón compartir, porque dice que fuimos consagrados desde el vientre de nuestras madres. Por eso yo no acepto que alguien me diga, hermana Cari, yo no tengo propósito en mi vida, porque yo lo llevo directamente a esta lectura del llamado de Jeremías. Y fíjense que el Espíritu Santo me hace que lo comparta en este momento. Habla precisamente de ese llamamiento, dice, y le vino palabra de Jehová diciendo, es en Jeremías 1, desde el capítulo 3, está hablando precisamente de ese nacimiento. Dice, pues, palabra de Jehová me diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que las naciones te santificasen te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque yo soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo el que envié irás, y tú dirás lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque yo contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto palabras mías en tu boca. Por eso no debemos decir que no hay propósito. Claro que lo hay. Entonces, de ese llamado de Jeremías habla precisamente en el capítulo 1. Los reproches, advertencias y promesas a los judíos. La denuncia de gobernantes falsos y pastores y profetas. Las predicciones del juicio de Dios. Promesas de restauración de judíos, profecías relativas a Joacim y Sedequías, la condición lamentable del remanente judío, un mensaje de Baruch y profecías relativas a las naciones enemigas. Eso es lo que encierra el libro 24 de la Biblia, pero estamos hablando del libro segundo de los profetas mayores. ¿Qué le parece entonces? Si nos acordamos que los profetas son personas que Dios usó, dándoles revelación para que escribieran lo que iba a suceder en estos tiempos que estamos viviendo. El libro de Lamentaciones es el libro 3 de los profetas mayores. Se le aduce precisamente a Jeremías, el profeta llorón, y dice la palabra que fue escrito aproximadamente en el año 586 a.C., poco después de la caída de Jerusalén. Destinatarios los sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén. El propósito de Lamentaciones es poner en manifiesto el hecho de que la desobediencia siempre conlleva como resultado al juicio de Dios. Por eso lo estoy leyendo bien despacio. Desobediencia. Es que desobediencia y murmuración son dos amigas que no debemos con las cuales ir a tomar café, hermanos, de verdad. En medio del juicio, sin embargo, Dios demuestra su piedad. Dios no olvidará las promesas de los pactos que Él ha hecho con nosotros. El tema clave en el libro de Lamentaciones es cómo Jeremías permite que después de su secuencia, precisamente con el libro de Jeremías, contenga Lamentaciones una serie de cantos fúnebres en forma de un acróstico escrito como para un funeral nacional, donde la plasma la captura y la destrucción de Jerusalén. Imagínense qué difícil tuvo que haber sido para él poder ver cosas relacionadas con el llanto y el dolor y estarle preguntando al Señor ¿por qué? Y muchas veces nosotros mismos nos preguntamos el por qué, pero a veces ese por qué tiene una pregunta implícita que es el para qué Dios lo permite. Ok, el tema clave, entonces dijimos que era precisamente el poder dar a conocer lo que había pasado después de esta destrucción. Las palabras claves en Lamentaciones es la misericordia. ¿Por qué le pedía al Señor misericordia por el pueblo? Los personajes claves son Jeremías y el pueblo de Jerusalén. Los versículos claves en Lamentaciones es el capítulo 1 del versículo 12, que registra el pedido de misericordia de Jerusalén, y las Lamentaciones en el capítulo 3, 22-23, que describe el carácter infalible
De la compasión de Dios, su piedad renace cada mañana. Las lamentaciones en pocas palabras. Se describe en la caída de Jerusalén por causa del pecado. El juicio de Dios sobre Jerusalén. La confianza inalterable de Jeremías en medio de la tristeza. El contraste entre la antigua gloria de Israel y su sufrimiento y una oración por misericordia. Eso es lo que encierra precisamente el libro de Jeremías. El libro 25 de la Biblia, de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué le parece si vamos con el profeta Ezequiel? Miren, hermanos, yo les recomiendo que no dejen de estudiar la palabra. Yo les recomiendo que cuando tengan un tiempo empiecen a leer un libro, pero miren, hermanos, hagamos algo, alejémonos del teléfono, si es posible. Tengamos alabanzas puestos con cualquier dispositivo que amplifique el sonido, con cualquier parlante, con lo que usted quiera, pero dedíquese usted solo. Y si tiene un espacio, yo tengo un amigo en Estados Unidos que me da risa, que me dice, mira, yo me voy para el basement y yo cierro con llave y les tengo un letrero de estoy leyendo la Biblia, no molestar. ¡Qué lindo! Porque eso le permite a él tener ese tiempo para él. Y él hace un devocional con los estudios y con la revelación que Dios le hace. Porque es que tenemos que buscar la palabra, hermanos, pero tenemos que buscarla sin distractores. Tenemos que buscarla de alguna manera sin ningún distractor. Porque esos distractores de alguna manera nos están haciendo perder precisamente la concentración. En este caso, Ezequiel, estamos hablando del profeta mayor con el libro número 4 de esos profetas mayores. Entonces ya vimos que el primer profeta es Isaías, Jeremías, este libro de Lamentaciones. Ahora vamos a Ezequiel y luego nos quedamos con ese profeta llamado Daniel, con él. Ezequiel dice que es... el significado de Ezequiel es Dios fortalece. Perdón. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Por eso les estoy dando los significados, porque a veces hay personas que me dicen, hermana Cari, ¿y qué nombre? ¿Y qué nombre? Yo les digo, amados, váyanse a la Biblia y lean lo que significa cada nombre. Hay una bendición muy especial en ponerle los nombres bíblicos a los niños porque es una manera de consagrarlos. Entonces, si usted está a punto de dar a luz y no tiene un nombre para su bebé, está Isaías, está Daniel, está Ezequiel, está Jeremías. Hay tantos nombres maravillosos. Pero en este caso, Ezequiel significa Dios fortalece. Y es precisamente el autor del libro. Fecha de la escritura se completó aproximadamente en el 565 a.C., luego de haberse redactado durante 22 años el ministerio de Ezequiel. Los destinatarios, los judíos exiliados en Babilonia, el pueblo de Dios por doquier. Propósito, Ezequiel revela cómo el Dios santo y soberano condena las conductas pecaminosas y se empeña de continuo en la restauración de su pueblo. Dios desea que su pueblo sepa que Él es su Señor. Los temas claves, Ezequiel continúa diciendo que este libro contiene numerosos simbolismos difíciles de interpretar. Miren, amados, hay cosas que por sí solas nuestra capacidad de entendimiento no las va a poder realizar. Algo que yo siempre les digo a mis amados hermanos es que le pidamos al Señor que intervenga el Espíritu Santo cuando nosotros estemos leyendo algo. Eso es sumamente necesario, porque cuando usted de alguna manera le pide la intervención al Espíritu Santo, usted puede fluir en su conocimiento. Entonces, por eso es importante hacerlo. De alguna manera, Él permite precisamente que a través del Espíritu Santo exista esa revelación. Entonces, por eso habla precisamente de que es difícil de interpretar. Sin embargo, dice también, muchas de sus enseñanzas son claras y de gran valor.
sobresalen dos temas. ¿En dónde? En el libro de Ezequiel. La condena, que está precisamente en el capítulo 1, del 1 al 32 y del 1, 32, 32, perdón. Y la consolidación, que está en el capítulo 33, 1 y del 48 al 35. Además, estamos hablando de los versículos, ¿verdad? Del capítulo 33, en el versículo 1, el versículo perdonen hermanos, del capítulo 33, del verso del 1 al 48 y también el versículo 35 específicamente. Además, Ezequiel describe la búsqueda vana de un hombre íntegro. Dios siempre va a querer esa integridad en nosotros. Donde lo dice en el capítulo 22, en el verso 30. Hablamos de Ezequiel cuando registra precisamente la promesa de un pueblo restaurado como un nuevo corazón. Cuando nosotros aceptamos al Señor y vinimos a los pies del Señor, nosotros vamos a tener una nueva vida, un nuevo corazón y un nuevo pensar, un despertar. Lo encontramos en el capítulo 11, en el verso 19. También lo encontramos en el capítulo 36, en el verso del 25 al 28. Y concluye con la descripción de un templo nuevo y magnífico, un templo sobre el cual desciende la gloria de Dios, el capítulo 44, verso 4. Cuando Dios venga, va a levantar a su pueblo y su pueblo se va a ir con él. Dice la palabra que lo vamos a alcanzar en las nubes. Y Él nos va a mostrar esa nueva Jerusalén. Amados, qué lugar más especial ha de ser, ¿verdad? Se pueden imaginar, hay un canto que dice calles de oro, mares de cristal. Yo me pregunto a veces, ¿por qué no queremos ir? ¿Por qué queremos quedarnos aquí si hay algo tan maravilloso allá arriba? Busquemos ese conocimiento con todo mi corazón, mis amados. A mí me encantaría verlos. Cuando seamos levantados, cuando seamos llevados a verlo cara a cara. Que vayamos todos, que no haya nadie que se quede. Por eso estamos haciendo el esfuerzo, no solamente yo, muchas personas. Tengo una persona muy especial que conozco, que es mi hermano Misael allá en Puerto Rico. Él es igual de apasionado por las almas que yo y sé que él sufre porque estamos buscando ese momento y queremos que todos despierten y que todos conozcan y que todos puedan confrontarse con la presencia del Señor cada día. Y para finalizar el regreso de la gloria de Dios al templo. Esto es prácticamente lo que constituye el libro de Ezequiel. Se me olvidaba decirles que, el libro de Ezequiel. Se me olvidaba decirles que el libro de Jeremías constaba de 52 capítulos y Lamentaciones de 5, ¿verdad? En este caso el libro de Ezequiel consta de 48 capítulos. ¿Verdad? Y en este caso, 48 capítulos. En este caso, el libro de Daniel es el último libro de los profetas mayores y el número 27 en la Biblia. Mire qué cosa tan maravillosa. Daniel es un joven, fue un joven que tuvo cualidades extraordinarias. Yo les hacía el comentario, yo escogí ese nombre de Daniel para mi hijo y siento que él ha podido representar muy bien ese nombre. Y les voy a decir por qué. Vamos a hablar de quién es Daniel. Daniel dice que es el autor del libro de Daniel. La fecha de la escritura del libro de Daniel es 530 a.C. Los destinatarios, los judíos exiliados. Cuando hablamos de exiliados, hablamos de la gente que salió precisamente en Babilonia. Y el pueblo de Dios que estaba desperdigado, que estaba en varios lugares.
El propósito del libro de Daniel brinda la esperanza a los israelitas a revelarles el plan soberano de Dios para ellos. Si bien se encuentran en cautiverio, los planes de Dios no pueden ser detenidos. El tema clave, el libro de Daniel describe la soberanía de Dios sobre los pueblos a través de la historia, incluso de los reyes paganos. Confiesa la autoridad de Dios sobre ellos. La frase clave es el reino eterno de Dios. Las lecciones claves: Daniel decide no hacer nada que pudiera comprometer su compromiso con Dios. A eso me estaba refiriendo. Eso lo dice el capítulo 1 en el verso 8. El reinado de Dios será encabezado eternamente por el Mesías. Eso lo dice el capítulo 2 en el verso 44 al 45. Sadrac, Mesac y Abed-Nego. ¿Se acuerdan de estos tres jóvenes? ¿Se acuerdan? Ya habíamos leído sobre ellos, que no comprometen para nada su fe. Eran jóvenes que habían sido puestos, ¿verdad?, por parte de ese rey, porque él quería que ellos adoraran a un Dios diferente del Dios que Daniel les había dado a conocer. Daniel interpreta la misericordia misteriosa en la inscripción de la pared en el banquete de Belsasar. ¿Se acuerdan cuando decía temeluparse, que significa has sido pesado y has salido falto? Entonces esa interpretación Daniel la hizo, ¿verdad?, contra este rey Belsasar. Daniel es arrojado a los fosos de los leones, que también la vimos, y logra sobrevivir. Y en este caso, él fue arrojado al foso de los leones y el Espíritu Santo de Dios logró contener las llamas. Pero en el caso de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, ¿se acuerdan que ellos fueron lanzados al horno de fuego? ¿Se acuerdan que los que iban a lanzarlo fueron los que se quemaron? Pero ellos permanecieron dentro de ese horno encendido con una temperatura inimaginable, pero era Dios ahí protegiéndolos. Hermanos, nosotros no sabemos cuántas dificultades vamos a tener durante el día, si estamos trabajando y estamos manejando, no sabemos qué es lo que pueda pasar. Pero cuando la presencia de Dios se instaura en nuestras vidas, nosotros tenemos una protección absoluta. Y eso fue lo que experimentaron Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y lo que experimentó Daniel también. Todo aquel que lleva a la gente por el camino de rectitud será recompensado. Los personajes claves de Daniel fueron Nabucodonosor, Daniel, Sadrac, Mesac, Abed-Nego, Belsasar y Darío. Los versículos claves en Daniel están en el capítulo 2, en el verso del 20 al 22, que revela cómo Dios controla las cosas y concede toda sabiduría y poder. Daniel en el verso 2, 44, que declara que el reino de Dios será dirigido por el Mesías y que jamás será reemplazado ni destruido. Daniel, en pocas palabras, según lo que establece el libro, habla sobre abstenerse a contaminarse con la comida del rey. ¿Se acuerda que él tenía una dieta especial? Precisamente porque Dios le había dado ese mandato. Y cuando nosotros respetamos hasta esa parte de lo que comemos, nosotros tenemos otra situación. Daniel interpreta el sueño del rey, la posición de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, la caída del rey Nabucodonosor, la inscripción en la pared, que era lo que les decía de temeluparse. Daniel sobrevive en el foso de los leones y las visiones proféticas e interpretaciones de Daniel. ¿Qué le parece? Hasta ahí nosotros tenemos precisamente el libro 27 de la Biblia. Estamos hablando de que hemos logrado el día de hoy llegar a lo que son los profetas mayores. Vamos a continuar el día de mañana con lo que son los profetas menores. Yo espero que esta información que estamos compartiendo, hermanos, sea realmente de mucha edificación para cada uno de ustedes y que podamos de alguna manera seguir buscando ese tiempo de comunión con Dios,
con ese Dios que nos espera con brazos abiertos. ¿Qué le parece si para finalizar podemos precisamente poner todo en las manos del Señor, que sea Él dándonos este entendimiento y esta palabra? Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante tu divina presencia para decirte, Dios, que tú eres bueno, que tú eres fiel, Padre, que tu misericordia es infinita y que estamos aquí, Señor, solamente por la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, tomando control de nuestra vida, que seas tú, Padre, llevándonos, Señor, a un tiempo en el cual, Padre, tu palabra sea revelación, en un tiempo, Padre, en el que tu palabra, Señor, sea gozo, pero también sea, Señor, una palabra de instrucción que nos ayude a prepararnos, Señor, para los tiempos que estamos viviendo. Padre, te pedimos, Señor, que bendigas nuestra casa, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras actividades. Padre, bendice todo lo que emprendamos en nuestras manos, Señor. Padre, permite, Padre, que tu palabra, Señor, sea esa espada que nos ayude a conducirnos, Señor, en el día a día. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Qué le parece si ahí donde está, por favor, le da like a este video, lo comparte, se suscribe al canal? La suscripción es gratis y le va a permitir tenemos 122 videos, si no me equivoco, con este, o 123 de estudios bíblicos, temas que yo sé que van a ser de mucha bendición. Así que le pido por favor que también me deje su comentario. Ahí tenemos ya varios temas de los que vamos a hablar, porque ya nuestros hermanos se están poniendo en contacto y me están diciendo, hermana Cari, hable de esto, mire que yo tengo dudas con esto. Entonces, como les he dicho, no lo sé todo, y lo que no sepa lo voy a investigar. Lo voy a investigar a través de la Biblia. Lo voy a investigar a través de los pastores, de los cuales yo recibo cobertura, y también de otras personas que para mí han sido un ejemplo de vida, y que sé que Dios les va a dar esa palabra para poder trasladársela a ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Y no se olviden que Él te cuida de noche y de día, y que tú naciste con un propósito, porque eso lo dice Jeremías, que desde el vientre de tu madre fuiste consagrado para grandes cosas. Bendiciones.